comenzar? ¿Sí? Estimado vicerrector de sede, doctor Emilio Guerra, estimada directora de la carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma, señora Tatiana Herrera, estimados expositores que hoy nos acompañan, estimados profesores, estudiantes y público en general, sean todos ustedes muy bienvenidos. En el marco de las actividades organizadas por nuestra universidad, denominadas Hablemos de, hoy conversaremos sobre los escenarios post-plebiscito en la propuesta constitucional. Nos acompañan en esta ocasión los señores Juan Pablo Beca Frey, quien es magíster en Derecho por la Universidad de Génova en Italia y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Temuco. Don Juan Enrique Morales Meri, quien es máster en Estudios Políticos Aplicados por la FIAP en Madrid, además de candidato a PhD por la Universidad de York. Moderará en esta actividad la doctora Tatiana Herrera, quien es la directora de la carrera de Administración Pública de nuestra universidad. Sí, invitamos al profesor doctor Emilio Guerra, si nos puede dar unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estamos en las postrimerías de un evento muy importante, un evento cívico. Quizás el más importante en los últimos 50 años. O quizás un poquito más. Estamos en una transmisión también por YouTube, por lo tanto, no solamente estamos presencialmente, sino que también de manera virtual, ocupando los medios que disponemos en la universidad para ello. Agradecer a Juan Pablo la presencia, que conozco hace muchos años. Sí, le agradezco. También a Juan Enrique, que se han dado el trabajo a esta hora de venir a conversar de este tan importante tema para nosotros. Y sobre todo para los alumnos. Porque mal que mal, uno ya está en el futuro. Seguramente esta Constitución no le va a afectar o no lo vamos a olvidar mucho, pero sí a ustedes bastante. Toda vez que las constituciones son cartas magnas que duran 20, 30, 40 años, es evidente que sufren modificaciones, pero en su raíz mantienen periodos relativamente largos. Y cuando uno biológicamente ya está casi en el futuro, respecto a ustedes, obviamente que tiene que despertar una mayor inquietud de saber de tan importante temática que va a regir los destinos de su vida y de la sociedad. El rector nos encomendó que tuviéramos estas charlas, hablemos de diálogos constituyentes en el fondo, que hemos venido realizando desde hace un tiempo. Esta es la 10ª tareas naturales, hemos visto medio ambiente, hemos visto lo relativo a multiculturalidad y plurinacionalidad, hemos visto el tema sobre el tema de justicia, hemos visto los temas también que es en relación a los fondos de pensiones, de ISAPRE, etc. O sea, hemos ido cubriendo todos aquellos elementos que nosotros consideramos que son clave con las visiones de uno y otro lado, por así decirlo, del rechazo y del amor. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Es que ustedes responsablemente, los alumnos, están aquí presentes y los que nos están viendo, el día domingo próximo, responsablemente, cívicamente, responsablemente, informado y también con reflexiones que puedan realizar entre ustedes, puedan cívicamente realizar su acto ciudadano, que es el poner una raya vertical en aquella opción que ustedes consideran que es la mejor para ustedes, más que para nosotros los que ya tenemos algunos añitos más, y como les digo, a lo mejor no me va a afectar los resultados de la Constitución. Pero sí es muy importante este tema, que me pareció muy atendible, que Tatiana lo haya planteado, me gustó mucho, que haya hablado de los escenarios post-plebiscito, porque eso tiene más incertidumbre casi que la propia Constitución. Entonces, cuando uno ve, ¿qué va a pasar el 5? ¿Cómo van a ser los primeros 3 días? ¿Qué va a hacer el presidente?
cómo se va a involucrar con el programa del presidente lo que pueda ocurrir en los resultados de del proceso del 5. ¿Qué va a pasar con las posturas que se han comprometido una u otra parte, dependiendo de quién gane? ¿Se van a realmente realizar o no? Entonces, muchas interrogantes que sin duda los análisis de ustedes que son más expertos nos van a clarificar bastante, porque al final esto va más allá de la Constitución. Porque ustedes van a hablar de política, más que de la Constitución. Van a hablar del escenario, más que de la Constitución. Van a ver qué pasa con una prueba de rechazo. ¿Ya? Algunos dicen que no va a pasar nada. Unos creen que sí puede pasar algunas cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo que puede pasar. Bueno, voy a jugar aquí Juan Enrique y Juan Pablo. Creo que el gran ganador de esto es la democracia cristiana. Porque la democracia cristiana hizo una jugada con el presidente Boric. Es una especulación personal, pero absoluta. Hizo una gran jugada con Boric, el presidente, cuando decidió con sus delegados ir por el apruebo. ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente Boric necesita un contrapeso en su gobierno. Necesita balancearlo. Si bien es cierto, la democracia cristiana no es lo que era. Sigue siendo la democracia cristiana. Sigue teniendo personajes de tonelaje. Y puede de una forma equilibrar el gobierno de Boric. Entonces el día 5, esta es mi especulación, el día 5, sí o sí del PIN, que el presidente de la democracia cristiana va a decir, bueno, ¿dónde está mi ministerio? ¿O cómo vamos a jugar aquí? Por una parte, el presidente Boric lo necesita a compensar el Partido Comunista. Y por otro lado, la democracia cristiana lo necesita para vivir como partido. ¿Ah? Entonces, si hay alguien que gana, desde mi punto de vista, y también Boric. O sea, y también el ala que podría ser hoy día, que está un poquito en la línea tenue de la democracia cristiana. Vamos al cómo anduve. ¿Ah? Conversaremos con Juan Pablo, con Juan Enrique, si tenía razón o no. Pero si yo doy un ganador, para mí, es la democracia cristiana, gracias a la jugada que hizo Boric con Del Pino. En estas palabras quiero ya retirarme y muchas gracias por escucharme un ratito. Gracias, profesor. Invito entonces a los panelistas, por favor, a tomar asiento, igual a la profesora Tatiana Herrera. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a este conversatorio, donde la modalidad para explicarles va a ser que cada expositor va a contar aproximadamente con 20 minutos, donde deberá abordar los escenarios desde su especialidad, los escenarios de si gana el rechazo o si gana el apruebo. Y para eso les pido que tengan 10 minutos para hacerlo más equitativo, 10 minutos para evaluar si gana el apruebo y 10 minutos para evaluar si gana el rechazo. Vamos a partir con Enrique. Yo les voy a estar tomando el tiempo y les voy a ir avisando para que sea lo más... después de que cada expositor tenga su planteamiento, se abre completamente a preguntas, porque la idea es que sea un conversatorio donde todos podamos aclarar nuestras dudas, incluidas las mías. ¿Ya? Dejo afuera. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación.
Muchas gracias también aquí al vicerrector, a Juan Pablo, que me acompaña en esta tarea. A ver, yo en alguna manera voy a romper un poco la regla porque no voy a hablar en términos de 10 minutos apruebo o 10 minutos rechazo, voy a sostener un planteamiento más panorámico desde mi especialidad, que es la teoría política, y quiero dar por lo tanto una mirada distinta, a lo mejor no tan aplicada, pero que va a tratar de entender los escenarios desde posturas teóricas que de alguna manera es interesante reflotar para poder entender lo que se viene. Y para eso voy a abordarlo en términos temáticos. Independiente que gane el apruebo o que gane el rechazo, Chile hoy, desde mi punto de vista personal, está fracturado. Hay una fisura, hay una grieta. Y en ese sentido, uno podría volver al mundo aristotélico y decir, no estamos viviendo en amistad cívica. Vale decir que hay algo ahí, que es la filios politicae, que no está presente. Y eso está afectando el vivir en sociedad, el convivir en sociedad. Y a tal punto afecta que incluso estamos en un incumplimiento de las bases de esa afiliación, que son bases de afiliación afectiva. Vale decir, no nos sentimos realmente afectados los unos por los otros, ni tampoco, diciéndolo en un término más moderno, hay una igual consideración de los intereses respecto a lo que está ocurriendo. ¿Por qué es importante esto? Porque el concepto de amistad cívica reflota con más sentido en la medida que lo que tenemos enfrente es la búsqueda de una norma común. Lo que tenemos enfrente no es un programa de gobierno, no es el acuerdo de un sector sobre otro, no es la convocatoria a una convergencia circunstancial, no es el llamado, en el fondo, a entendernos sin proyectarnos hacia un futuro común. Así de importante es el hecho de que nosotros hoy en día estamos efectivamente fracturados y por lo tanto no podemos acceder a esta amistad cívica. Obviamente que yo tengo mis reparos desde el punto de vista de los principios base aristotélicos, porque naturalmente la exigencia de la afiliación afectiva o de la filiación ergon, digamos, de la amistad base, es muy difícil de conciliar en el mundo de hoy complejo, diverso. Obviamente, nosotros somos muy distintos aquí como para ir generando una base natural de amistad como aquella que se da en la familia o en el contacto filial propiamente tal. Pero sí se entiende a lo que nos llama, que es a la convivencia política. Y no a cualquier convivencia política. Vamos a rescatar acá el concepto contemporáneo naturalmente de una convivencia democrática. Entonces, ese es el primer tema, que creo que nosotros de cara al 5 de septiembre vamos a tener que ir reconfigurando algo que naturalmente está agrietado, fisurado, fracturado. Lo segundo, la polarización política. Y esto es un tema que va de la mano. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en el último periodo en Chile, lo vamos a marcar desde el 2019 en adelante, es justamente la tendencia a extremar posiciones. Y ese extremismo nos ha llevado también a mirarnos con recelo, con mucha desconfianza. Y si vemos el producto de aquello, la Constitución de 1980, con la opinión personal, responde a un extremo político, responde a una situación propia de dictadura, donde un sector impuso las reglas del juego a el resto de la población. Lo que tenemos que evitar hoy es correr el mismo peligro, que otro sector, desde otro extremo, en la confianza de la suficiencia democrática, nos imponga una visión en la que no cabemos todos.
Vale decir que si yo tengo una fractura de amistad cívica y al mismo tiempo, posteriormente, convivo en un clima de polarización que es caldo de cultivo para los extremos, las posibilidades de seguir mirando a la Constitución como una norma común bajan. Las posibilidades de generar una conciliación democrática bajan. Y eso es preocupante. Es un escenario. Es algo que tenemos que ver, porque aquí están en juego principios fundamentales de convivencia democrática. Y ahora quisiera pasar a una tercera idea, que desde mi punto de vista es la más gravitante y es la que nos tiene como nos tiene. O sea, la amistad cívica está fracturada, la polarización está creando un clima donde se está dando un pasto de cultivo de los extremos, pero hay algo que se nos ha de alguna u otra manera olvidado, hemos pasado por alto. Chile hoy vive un quiebre generacional. Cuando nosotros miramos los resultados políticos, electorales, claramente podríamos dar cuenta de 4 generaciones que están en disputa por el poder político. Y a esto vamos a entender sociológicamente las generaciones, cada una cada 15 años, digamos, y que están ahí. Las 2 primeras responden a una generación que reafirma naturalmente una disputa antagónica entre amigos y enemigos, que data naturalmente del primer quiebre institucional del año 73. Después viene otra generación, que es una generación intermedia, que lucha por la recuperación de la democracia y que naturalmente tiene cierta sensibilidad a el primer momento, que es el momento de dictadura y los primeros años de la transición. Y las 2 últimas generaciones que se han ido asentando en este país nos han ido colocando en una disyuntiva, en un problema de adaptación o adecuación al cambio social. Que son una generación que es propiamente hija de la transición y otra que definitivamente no vivió la dictadura ni ese proceso transicional. Y que naturalmente ha emergido en una época cuyo sentir es un sentir absolutamente democrático. Y cuyas exigencias, por lo tanto, son más grandes, porque sus expectativas son mayores respecto a la democracia. No siente esa generación que tuviera que pagar el costo de una transición vía transacción o de una dictadura que pasó a llevar la democracia. No sé si me doy a entender. Y es por eso que hoy lo que nosotros debiéramos hacer, y que me parece a mí, aquí está el punto gravitante, es una palabra que le leí el otro día, rescatando las palabras de Edgardo Benninger, digamos, que es la idea de la transferencia generacional. Nosotros tenemos que cambiar lo que hoy es un quiebre generacional, que en el fondo nos tiene enfrentados en 4 espacios generacionales que no están entrando en diálogo, a una transferencia generacional. ¿Qué quiere decir esto? Que acceder a una capacidad de adaptación y de proyección que permita hacer heredable los principios democráticos que se han ido conquistando en cada episodio de la historia de Chile. Pero eso implica entender a las 2 últimas generaciones. Una de las cosas que yo he visto en los discursos del apruebo y el rechazo, justamente es marcar el quiebre generacional. Marcarlo. Categóricamente. Aquí estamos los que vivimos los 30 años
Aquí estamos los que rescatamos al país de la dictadura. Aquí estamos los que hemos abierto el camino de una transición, ya sea por transacción, en los máximos, en los mínimos, pero aquí estamos. Y por otro lado, las otras generaciones también dicen, aquí estamos y queremos más de lo que ya se ha conquistado, aquí estamos y lo queremos mejor de lo que se ha hecho, aquí estamos y somos hijos del periodo post-90 con las diversidades de todo tipo, aquí estamos y entendemos a las minorías, aquí estamos y entendemos a los pueblos indígenas, aquí estamos y entendemos las diversidades de todo cuño. Y de alguna manera están hablando idiomas diferentes. Unos con una mirada más institucional, más de mantención de un orden, de una concepción jurídica, y otros más abocados a la defensa de los derechos sociales, más abocado a la defensa de las minorías sexuales, más abocado a los temas que podríamos definir del presente mañana. Y ahí es donde se produce este quiebre que no tiene transferencia, que no es otra cosa que el diálogo. La transferencia generacional es el diálogo, la concepción dialogante de la política. Y ese escenario está ausente, porque lo que tenemos hoy es un escenario confrontacional, es un escenario de enfrentamiento de verdades, es un escenario de absolutos. Y ahí es donde aparece el otro problema, que es un problema que ha sido común en el último tiempo y que obviamente alcanzó un énfasis grande cuando un personero de este gobierno lo declara, lo verbaliza y dice: mi generación tiene una superioridad moral sobre las otras. Al ocurrir aquello, y esto, vamos a salirnos de quién lo dijo, porque yo tengo la impresión, y es una impresión personal, que lo podría haber dicho cualquiera con mayor o menor énfasis, respecto a decir, estoy parado desde una perspectiva de la historia en donde me comprendo y no comprendo al otro en su totalidad. Y esa demarcación, esa disociación, naturalmente, si volvemos atrás en los puntos que yo he tratado de exponer, no son un aliciente para la amistad cívica, es benzina para la polarización, no genera transferencia generacional entendida como un espacio de diálogo, y peor aún, cristaliza justamente el deseo de convertir una norma común en un programa de gobierno. Porque tengo la superioridad moral de establecer mi idea sobre el conjunto país. Dicho todo esto, si volvemos la mirada entonces a los escenarios desde lo concreto, desde lo aplicado, hay mucho por hacer. Y hay mucho por hacer más allá del partidismo, porque ese es otro problema que hemos tenido en el último tiempo y que va a influir en los escenarios. El Chile de hoy tiene dos disputas que están ahí alimentando naturalmente las fracturas previas. ¿Cuáles son? La primera que vimos, y que data de más tiempo, yo diría que desde la Revolución Pingüina en adelante, es un enfrentamiento en el espacio político entre el movimentismo y el partidismo. Y ese enfrentamiento entre el movimentismo y el partidismo produjo en una primera etapa algo que los politólogos denominamos impolítica, que significa una alta manifestación social, una alta demostración social. Eso como que en el ruido, en el dicho coloquial uno dice mucho ruido, pocas nueces. ¿Ah? Mucho movimiento, mucha efervescencia social, pero el resultado político es mínimo. Mínimo. ¿Cuándo alcanzan resultado político los movimientos? En el 2011, por primera vez, se sientan a conversar en el Parlamento los líderes de ese movimiento y van forjando el camino hacia la gratuidad. Pero ocurre por eso. Ocurre porque el movimiento
enlaza con el mundo político establecido y organizado. Vale decir, una doble tarea: hacer el puente entre movimientos sociales y partidos políticos y tener la capacidad de escucha de lo que un movimiento social o de que un activista me está diciendo respecto al devenir político del país. Lo último, la otra disputa, que justamente tiene que ver con la gravitante disputa de la no transferencia generacional, es que Chile, por primera vez, tuvo la oportunidad de confeccionar una constitución en democracia. De más está decir, y todos sabemos, que en la historia de Chile siempre las constituciones terminaron siendo procesos de resolución de crisis, confirmación de hegemonías de poder, imposición de un grupo sobre otro, etcétera. Pero esta invitación a que la Constitución fuese hecha dentro de un clima democrático, de mecanismos democráticos, vino a ocurrir ahora y con todo lo que significa el sentir contemporáneo de aquello. Lo impresionante, por lo menos para mí, es que esa oportunidad se convirtió en un enfrentamiento abierto entre el poder constituyente y el poder constituido. Los convencionales tomaron una posición, la gran mayoría, digamos, no voy a decir todos los convencionales, pero la gran mayoría pasaron por caja, digamos, a la institucionalidad chilena. Le cobraron algo, le dijeron: nosotros somos el poder constituyente, pero nacemos para criticar abiertamente la gran mayoría de las cosas propias del poder constituido. Y en eso desplazaron el rol de los partidos políticos, desplazaron el rol de muchas autoridades y fueron creando justamente estos gaps, estos vacíos que hoy día tenemos para enfrentar una situación post-plebiscitaria. Es más, para tratar de disminuir ese espacio, lo que han hecho los partidos políticos, tanto proclives al apruebo como proclives al rechazo, es abrirse a la reforma más allá de la influencia de los constituyentes. Han pasado por arriba de los constituyentes, en el fondo, no les han pedido la opinión a los constituyentes y han ido creando, en el fondo, de alguna manera, hojas de ruta, gane el apruebo o gane el rechazo. Y eso dice mucho. Nuevamente confirma todos los puntos anteriores y nos invita, por lo tanto, a mirar en la página del día siguiente qué rol van a tener los partidos políticos frente a los movimientos, frente a las autoridades, frente a la polarización, y qué rol vamos a tener nosotros los ciudadanos en la moderación, en la morigeración de la conducta, en la prudencia, en el apego a la institución o en el cobrar el sentido de hasta dónde avanzamos sin caer en el maximalismo o en el minimalismo inmovilista que también nos destruiría. Eso, muchas gracias. Agradecemos las palabras de Enrique Morales y ahora el turno de don Juan Pablo Beck. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la carrera y al vicerrector. A ver, Enrique ha planteado unas cosas interesantes, pareció lo que yo quería partir para después caer ya en lo propiamente jurídico. Hemos pasado, digo yo, en la historia constitucional de Chile de la Constitución de O'Higgins a la Constitución de Pinochet, pasando por varias más con apellido. Eso es simbólico de lo que ha sido nuestra historia. La Constitución se impone por un cierto grupo, ¿sí? Y eso se suponía que se podía quebrar ahora esa tendencia con esta invitación a construir una Constitución en democracia, usando un lenguaje que viene de Alemania, lograr algo como el patriotismo constitucional. Los alemanes lograron reconstruir su patriotismo después del nazismo basados en un texto constitucional. No es el único caso, porque hay países que celebran el Día de la Constitución en vez del Día de la Independencia. Bueno, algo así se hubiese esperado como para romper estas fracturas o reparar esta fractura.
yo no creo que esta constitución de llegar a aprobarse sea conocida como la constitución de Boric, aunque él la firme, porque no estuvo en su gestión. Pero algunos ya hablan de la constitución, qué sé yo, de Atria, la constitución de Barraza, o la constitución de la convención, pero no de la constitución de toda la ciudadanía. Una constitución, si es que se llega a aprobar el plebiscito por 51, 52, 56%, va a ser una constitución de un grupo. Eso es algo que no logró, por lo menos en esta oportunidad, plasmarse. Ahora, depende qué es lo que pase a futuro. La oportunidad no está del todo perdida. A lo mejor el 4 de septiembre no vamos a tener esta constitución que una, pero puede que más adelante sí, cualquiera sea de los escenarios post plebiscito. Y a eso quiero entrar ahora viendo qué ocurre si gana el rechazo, qué ocurre si gana el apruebo. Desde el punto de vista jurídico, del derecho, si gana el rechazo, la respuesta es simple, no pasa nada. Quedamos tal cual. Pero obviamente eso políticamente no es cierto, eso es insostenible. Se ha dicho, José Luis Sea define la Constitución, dice el texto jurídico más político y el texto político más jurídico, ¿no? Porque tiene esta mezcla. Entonces no es lo mismo que si hablamos, qué sé yo, del Código Civil, podemos hacer un análisis más neutro, pero en la Constitución tenemos que entrar en temas políticos, entonces obviamente no es sostenible decir aquí no pasa nada, o que si aplicamos la regla estricta llegamos a esa conclusión. Llegamos a esa conclusión porque si gana el rechazo, la Constitución sigue vigente. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Tuvimos un plebiscito de entrada en que casi el 80% de la ciudadanía dijo que quería una nueva Constitución. Eso abrió un proceso, se eligió la Convención Constitucional, antes de que se eligiera la Convención Constitucional se debatieron algunas reglas, porque las reglas de elección no estaban del todo claras, se incorporó la paridad, se incorporaron los escaños reservados, no sé si recuerdan, se discutió si iban a ser supranumerarios o no, le iban a quitar algunos convencionales a los distritos que conocíamos para la elección de diputados, que fue lo que finalmente ocurrió, y eso ya marcó en algo el rumbo de la discusión. Antes incluso que empezara la convención, ya había una cierta tendencia con esto de la paridad, con esta representación de los pueblos originarios. Por tanto, no es sorpresivo que la convención haya recogido después esos temas. Pero esto fue desde el punto de vista del diseño institucional, una oportunidad, no un cheque en blanco a la convención para que haga lo que quiera. Entonces, hay un plebiscito de entrada, el resultado un 80%, un respaldo amplio, mayoritario, de decir aquí la ciudadanía sí quiere una nueva constitución, no hay ninguna duda. Una amplia espectro así lo quería. Pero no dijo qué constitución. Entonces ahora la pregunta viene de vuelta. Bueno, ¿y este texto que les estamos presentando, es lo que quieren o no? Porque el proceso contemplaba estos dos plebiscitos, tanto de entrada como de salida, para hacer de alguna manera ese cierre. Entonces la pregunta jurídica es si efectivamente es un cierre. Si gana el rechazo, ¿es un cierre o no es un cierre del proceso? El proceso político se abrió con el plebiscito de entrada y la pregunta sería, ¿se cierra ahora o no se cierra? ¿No? Jurídicamente la respuesta sería, se cierra, nos quedamos con el texto vigente, pero por la discusión política que uno observa, eso no es factible, no es sostenible. Entonces habrá que ver qué cauce jurídico toma el post plebiscito en el caso de que gane el rechazo. Cualquier continuación requiere reforma constitucional. La discusión está si va a requerir o no va a requerir un nuevo plebiscito de entrada, un segundo plebiscito, un tercer plebiscito en este caso, en que se le pregunta a la ciudadanía de nuevo, ¿quieren un nuevo texto constitucional? ¿Cuál sería la forma? O bien que el Congreso tome la decisión de sí, queremos un nuevo texto constitucional, interpretando este voto de hace ya más de un año, el plebiscito de entrada, no tenemos para qué preguntarle de nuevo, ya la ciudadanía se pronunció, por lo tanto podemos seguir con ciertas reglas, elección de una convención, con estas reglas electorales, designación de una comisión de expertos que proponga el Congreso, los mecanismos están abiertos. Y están abiertos, jurídicamente hablando, por la última reforma constitucional que baja los quórum a 4/7. Entonces no es una reforma difícil de hacer desde el punto de vista técnico. Hasta hace un mes atrás era una reforma muy difícil de hacer, que el Congreso dijera queremos comisión de expertos, queremos nueva convención, no queremos nuevo plebiscito. Hoy día al Congreso se le facilita esa decisión.
Por tanto, ahí vemos cómo el derecho toma de alguna manera esta demanda, esta presión social por una nueva constitución y dice, bueno, aunque gane el rechazo, tenemos que encontrar los mecanismos para seguir con la discusión. Entonces, hace falta un acuerdo, lo que decía Enrique, hace falta un acuerdo, pensando lo que fue el proceso del 15 de noviembre, un acuerdo político, no sé, si recuerdan esa noche dramática en que estaba casi incendiándose Santiago y en la sede del Congreso hubo un acuerdo muy amplio de casi todos los partidos políticos, pero eso jurídicamente no vale, eso después tuvo que concretarse, se hizo una comisión de expertos que propuso un texto y ese texto fue aprobado por el Congreso. Bueno, algo así tendría que ocurrir, ¿no? Una conversación de partidos, de movimientos, de todos los sectores, pero que se concrete después en una reforma constitucional. Y la llave de eso lo tiene el Congreso, y el Congreso actual, no es el Congreso que está diseñado en la propuesta del Congreso de Diputados y Diputadas con la Cámara de hoy día, Cámara de Diputados y Senado. Ellos son los que tienen la llave para poder abrir o cerrar un nuevo proceso. Eso jurídicamente lo que ocurriría si ganara el rechazo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el triunfo sea del apruebo? Se abre un proceso jurídicamente igual de complejo, o quizás más por la cantidad de cosas que implica. Hay un proceso de implementación muy complejo, muy difícil, que está diseñado en las normas transitorias. Algunos han dicho que la verdad que la propuesta tiene dos constituciones, la permanente y la transitoria. No me acuerdo cuántas son, pero es larguísima las disposiciones transitorias. Yo no creo que llegue a tanto como que sea una constitución distinta, pero sí establece muchos plazos y en algunos casos bastante acotados, voy después viendo algunos ejemplos, para poder legislar, para poder regular. Le da el poder, la iniciativa al presidente de la República para presentar algunos proyectos. Y se lo da a este presidente, porque la mayoría son de menos de 4 años. Hay por ahí una norma de 4 años que ya le tocaría al siguiente, pero la mayoría son para este presidente que tiene que presentar proyectos. Ahora, el problema está si solamente el presidente puede hacerlo, porque la iniciativa exclusiva desaparece de la Constitución. Entonces hay un tema complejo de interpretar. Porque dicen, bueno, usted, presidente, tiene que presentar este proyecto. Y dice, no lo presento, ¿lo puede presentar el Congreso? Yo creo que sí, que podría igual, porque la iniciativa exclusiva, como digo, desapareció. Lo que hay, que no es lo mismo, son las leyes que requieren un patrocinio presidencial, pero eso no está en las normas transitorias, por lo tanto no sería aplicable para estas leyes que tiene que presentar el presidente. Si no las presenta, el Congreso podría hacerlo, o incluso podría hacerlo si vencen los plazos. Tienen en algunos casos 6 meses, 1 año para presentar el proyecto. Bueno, ¿qué pasa si no lo presenta? ¿Lo puede presentar a 1 año y 2 meses después? Yo interpreto que sí, porque nunca va a perder esa facultad. Aunque le vence el plazo de la norma transitoria, por la norma permanente tiene iniciativa legal, por lo tanto igual podría presentarlo. Hay plazos también para el Poder Legislativo. De aprobarse la Constitución ya no vamos a hablar de Congreso Nacional, el Poder Legislativo estaría compuesto por el Congreso de Diputados y Diputadas, que es más o menos parecido a la Cámara de Diputados, y por la Cámara de las Regiones, que no reemplaza al Senado, que tiene una fisonomía absolutamente distinta, pero igual habrían dos cámaras. Bicameralismo asimétrico significa que no son iguales, que la Cámara de las Regiones en algunas materias no interviene, pero en materias de reforma constitucional sí, en materia de regulación de derechos fundamentales, no de todos, pero de muchos derechos fundamentales sí, sí interviene en lo que significa el diseño de todos los órganos del Estado. Entonces, todas estas leyes que tienen que implementarse sí va a intervenir, o intervendría la Cámara de las Regiones. Entonces, se presenta la misma duda. Bueno, estos plazos son perentorios. ¿Qué pasa si el Congreso no legisla en los 24, 36 meses que tiene según los casos? Yo creo que igual puede hacerlo después. Hay, salvo una situación que lo voy a explicar después con el mecanismo de tutela de derechos fundamentales. En las otras situaciones, si no lo regula, bueno, puede regularlo después, aunque vence el plazo, y las mismas disposiciones transitorias establecen algunos mecanismos para solucionar ese vacío en caso de que no lo regule. Entonces, a mi juicio, el Poder Legislativo no pierde esta facultad para legislar, aun cuando venzan los plazos, porque siempre tiene, por eso se llama Poder Legislativo, y radica la facultad para legislar.
presente el proyecto del presidente o no lo presente algún parlamentario, esta facultad para legislar no la tendría. Ahora, viendo algunas disposiciones transitorias, hay una norma importante que da estabilidad que dice que todas las normas van a seguir vigentes. Se aprueba la Constitución, no es que entre a regir el 5 de septiembre, el Tribunal Calificador de Elecciones tiene que calificar, tiene un plazo máximo de 30 días, pero normalmente un poco menos, 2 o 3 semanas, mediados de septiembre, fin de septiembre. En el caso de ganar el apruebo, yo creo que podríamos tener un nuevo texto. Pero eso no significa que todas las normas que devengan en inconstitucionales, tenemos leyes dictadas el año pasado, el año antepasado, algunas hace más de 100 años, que podrían ser inconstitucionales. Bueno, eso no implica que vayan a desaparecer al tiro. Hay un proceso lento en que esas normas siguen vigentes hasta que se deroguen o hasta que se declaren inconstitucionales. Hay un mecanismo de democracia directa para derogar, iniciativa popular de derogación de leyes. Se puede juntar un cierto número de firmas y se convoca un plebiscito para derogar leyes, pero eso no se puede implementar hasta 4 años después de entrar en vigencia la Constitución. Entonces eso también asegura un mínimo de estabilidad, por lo menos en la primera etapa de implementación. Lo mismo con las autoridades. Todas las autoridades elegidas siguen en sus cargos, ¿no? Derecho comparado, mira la experiencia venezolana, por ejemplo, después de la Asamblea Constituyente, todos los cargos cesaron, ¿eh? Pues hubo que elegir de nuevo presidente, y además ahí se tomaron para decir, no, este es el primer periodo, porque los otros no valían, por tanto puede ser reelegido, hubo que elegir de nuevo Congreso. Bueno, las autoridades aquí siguen en sus cargos, ¿no? Los nombramientos siguen tal cual, por lo menos hasta el 2026, porque en esa fecha desaparecería el Senado. Los senadores, algunos senadores cumplen su periodo, otros no, otros estarían en la mitad de su periodo, pero de ganar el apruebo cesarían en su cargo. Sería el único caso. O sea, hay un periodo de 4 años por lo menos para hacer todos los ajustes. Pero en este periodo de 4 años hay 17 leyes que tienen que presentarse. 17. Y no son leyes simples, son temas muy complejos, en periodos que van entre 6 meses y 4 años. Por ejemplo, algunos más acotados al Consejo de la Justicia, que según las normas transitorias, los primeros que tendría que implementarse, la Corte Constitucional, que tendría que estar establecida dentro de 6 meses. ¿Ah? Son cuestiones bien exigentes, difíciles. Yo me atrevería a jugar un poquito al pitonizo, creo que es difícil que se puedan cumplir. Además de, como iniciativa del presidente, convocar a algunas comisiones, la comisión, por ejemplo, para revisar todo lo que son las tierras indígenas, hacer un catastro, implementar y fijar varias políticas, ¿no? Eso como tarea del presidente y como tarea del Congreso tiene que aprobar, no rechazar, pero aprobar en definitiva, porque si lo rechaza tiene que volver a discutir hasta que se apruebe algo, aprobar un total de 26 leyes, por lo menos, pueden haber más. 26 leyes en plazos que van desde los 6 meses en adelante, ¿no? Digo que pueden ser más porque en este cálculo de 26 estoy considerando una ley de Fuerzas Armadas, pero podrían ser 5, una para cada rama de las Fuerzas Armadas, otras para la policía, o incluso más, una para carabineros, otras investigaciones. Eventualmente se pueden crear 2 nuevas regiones. En las normas transitorias se establece un mecanismo para crear la región de Chiloé y la región de Aconcagua. Va a haber que hacer un plebiscito en las comunas que las componen hoy día las provincias, y de ganar ese plebiscito, el Congreso está obligado a legislar. Entonces ahí de nuevo toda la dificultad que implica crear una nueva región. Entonces el Congreso tiene harta tarea por delante. Algunos ejemplos. 5 minutos ya. Algunos ejemplos de ver los temas en que son cruciales. En materia de legislación electoral, lo que incluye crear también un padrón indígena. Ahí hay 1 año para que el presidente presente una ley. Y esa ley tiene que estar aprobada 1 año antes de la próxima elección. La próxima elección son las elecciones municipales y regionales del 2024. O sea, 1 año antes, en octubre del 2023, ya esa ley tendría que estar aprobada. Entonces es curioso, tenemos 1 año para presentarla,
pero esa ley tiene que estar aprobada 1 año y 1 mes después. Entonces, si la presenta a última hora, tampoco va a haber tiempo para discutir. De todas maneras, si no se aprueba, y esto sirve de ejemplo, como se pone el parche ante la herida a la disposición transitoria, bueno, se dan cuenta que es difícil. Entonces, ¿qué pasa si no se aprueba? En el Congreso de los Diputados y Diputadas se va a elegir igual que la Cámara de Diputados actuales, 155 miembros con los actuales distritos electorales. La regla de paridad sería igual que se le aplicó para la convención. Y los escaños reservados, si hay una diferencia, serían supranumerarios. No son 155 en total, sino que 155 más los escaños reservados. Eso sí habría que regular cómo opera. Las asambleas regionales se elegirían, bueno, en votación popular, pero igual como los actuales consejos regionales, que también son por votación popular. Entonces serían más o menos, no, exactamente igual la forma de elegir, el número de integrantes, etc. Un segundo ejemplo, y con esto termino, en materia de Estado regional y municipalidades. La ley aprobada tiene que serlo 6 meses antes de las elecciones. Es curioso porque, por una parte, la elección electoral 1 año antes, pero acá nos dicen 6 meses antes. Abril del 2024 tendría que estar aprobado todo lo que tenga que ver con Estado regional, municipalidades. Los actuales gobernadores se mantienen de forma automática, se crea la región autónoma, los actuales gobernadores regionales pasan a ser los gobernadores de la región autónoma. Lo que desaparece, y ahí no hay norma transitoria, no hay nada, son los actuales delegados presidenciales. El día que entra en vigencia la Constitución, se acaban los delegados presidenciales. Lo que podría provocar un problema, porque hay delegados provinciales, no solamente en la región, sino que también en las provincias. Y eso tampoco está en la Constitución. Entonces, la presencia del gobierno central en el territorio, o en los territorios, como dice la propuesta, desaparecería. Ese es un tema complejo de resolver. Ya hablé de que se tiene que hacer una consulta en las regiones de Chiloé y Aconcagua, para ello en 1 año plazo, 2 años para regular tributos de afectación regional, 2 años para regular la autonomía financiera, 6 meses para un proyecto que crea un órgano encargado de la autonomía financiera, y 4 años para una ley, para presentar un proyecto, y esto es lo que podría hacer el próximo gobierno, un proyecto de ley marco de ordenamiento territorial. Y así está lleno de plazos, pero esos ejemplos creo que basta para ilustrarlo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros 2 expositores. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Me voy a dar el privilegio de hacer la primera pregunta. Vamos a hacer una pregunta a ambos expertos. Enrique, nos hablaste de esta ruptura, por decirlo así, en esta sociedad quebrada. Mi pregunta va en el plebiscito, quien salga ganador, si ese ganador gana por decirlo así, por la mínima cuenta, por la mínima diferencia, eso podría generar un escenario potencial de negociaciones que no pueda beneficiar a todos como ciudadanos, de que los obliguen a llegar a un acuerdo. Eso como ese escenario de, mira, gané, pero no gané por 10 puntos, no gané por 1, por 2. Eso no obligaría a esta sociedad que está quebrada volverse a negociar, juntarse, encontrar esos puntos medios que deberíamos encontrar como sociedad. Eso es como mi pregunta. Y voy a hacer al tiro la pregunta a Juan Pablo, que me llamó mucho la atención lo de, al momento de ganar el apruebo, hay instancias que inmediatamente tienen efecto, como son los delegados presidenciales. ¿Y qué pasa con todas las funciones administrativas? En el caso, por defecto profesional de administrador público, me hago preguntas, toda la parte estructural de todo lo que está debajo de la delegación presidencial y todas las funciones que tienen, ¿dónde quedan? ¿Cómo, cómo abordamos eso? ¿Hay alguna solución o no? Esas son mis preguntas. Voy a partir por
Muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera, para responder, remitirme al primer plebiscito. El primer plebiscito es bastante didáctico para poder entender ciertos espejismos. Efectivamente se produjo un gran resultado muy evidente, incontrarrestable. 78 contra 22 es una cuestión que por lo menos en política, o para tomarlo en un lenguaje más futbolístico, es una goleada. No hay por dónde, digamos, ahí uno podría decir, bueno, hicimos el esfuerzo, jugamos más o menos bien, pero en realidad es una derrota muy clara. ¿Cuál es el espejismo que eso provocó? La sensación de que Chile no estaba dividido ni polarizado. Que ese 78% era lo más cercano a la unanimidad, al acuerdo. Me acuerdo de haber escrito una columna al respecto y yo señalé que le puse a la columna el día después. ¿Por qué? Porque lo que iba a brotar es lo que brotó. Las diversidades, las complejidades, las divergencias, las convergencias, las bifurcaciones y todo eso, etcétera, que nos tienen en un escenario mucho más realista hoy. Chile viene, perdón que no quiero extenderme, pero Chile viene muy cansado, viene con un plebiscito, viene con un balotaje. Ahora, otro plebiscito. Chile ha estado expuesto, si uno lo revisa desde la psicología de la democracia, a forzadamente decidir binariamente. Es como defínete. Hay una actitud forzosa a la definición sin realmente lo que yo podría entender una deliberación pública o una invitación al razonamiento conjunto. Esto es cara o sello. ¿Cuál es la diferencia y por qué considero que es más realista esto? Justamente por el escenario que tú propones, Tatiana, que sería el más deseable. Yo creo que de ganar el apruebo, ganar el rechazo, tiene que ser por poco. ¿Por qué tiene que ser por poco? Porque eso va a invitar justamente a la negociación. No va a haber un sector que se sienta lo suficientemente envalentonado como para imponer los términos. O sea, si mañana, por ejemplo, ganara el apruebo por un porcentaje considerable, 60-40, naturalmente que eso va a empoderar al sector más conservador. Frente Amplio o Partido Comunista se van a sentir naturalmente que se está refrendando, confirmando su texto. Lo mismo al revés. Si el rechazo ganara por mucho, naturalmente que los sectores más conservadores de la derecha se van a sentir fortalecidos a mantenerse, digamos, y no muy invitados a la negociación o a grandes cambios. Por eso es importante, en varios sentidos, que se produzca, digamos, un triunfo ajustado. Primero, para reflotar algo que lo he visto, ha ocurrido, y es interesante, un fenómeno a estudiar, se ha provocado un escenario centrípeto. Yo he notado un acercamiento independiente, insisto, del apruebo o el rechazo entre la centroizquierda, el centro y la centroderecha. Y eso está invitando a, obviamente, una negociación futura. Incluso esa centroizquierda apruebista, digamos, tiene una postura justamente de disputarle cierto contenido a la otra coalición, al Frente Amplio y al Partido Comunista. O sea, lo que se denomina socialismo democrático ha avanzado justamente en un acercamiento reformista, incluso un texto que todavía no ha sido plebiscitado. Y desde el mismo al otro lado, desde el lado del rechazo, contando, digamos, la tímida declaración de julio de Chile Vamos, más los movimientos, las iniciativas ciudadanas que han sido más claras al respecto, estoy hablando de Amarillos, de Una que nos una, etcétera, que han sido claros en decir queremos una buena y nueva constitución por algo que Juan Pablo ha dicho y que es muy cierto. Y ahí es donde tenemos que volver al 78%.
porque ahí sí se pronunció la gente. Se pronunció por una nueva constitución. No qué constitución, sí por una nueva constitución. Por eso es que lo que tenemos ahora, y con eso contesto, digamos, es un escenario que ojalá, porque uno no lo puede prever, sería más favorable en la medida que no se provocara una distancia tan categórica como para que un sector intentara imponer los términos sobre el otro. Y sería una mejor invitación a lo que yo he tratado de traspasar acá, digamos, un razonamiento conjunto. A ver, el tema de las delegaciones presidenciales sin duda es un tema muy, muy complejo. Algo señalé de qué pasa con la representación del nivel central en las distintas regiones, provincias. Bueno, eso desaparecería desde el día en que entró en vigencia la Constitución, decía. Fue un tema que se abordó en la convención. El capítulo de Estado regional, es interesante su estructura porque rompe el esquema tradicional de que partíamos del Estado central hacia abajo, parte de las municipalidades, las regiones y el nivel central. No estaban las provincias, incorporaron a última hora y quedó con el número de artículo, con un artículo que tiene 2 líneas. No existirán las provincias, básicamente, y no dice nada más. Ahora, ¿por qué se creó eso? Para dar un espacio a una eventual representación de la presidencia de la República en el territorio, ya que no lo iba a tener a nivel regional, podría ahí tenerlo a nivel provincial. Pero no digo que lo tenga, digo que podría, porque de crearse sería la ley que lo crea con un estatuto evidentemente disminuido. No es lo mismo un órgano legal que un órgano constitucional. Eso es lo que conocíamos como los intendentes. Podrían seguir existiendo en la provincia si es que la ley los crea. Ahora, lo que sí se mantiene, y todas las atribuciones de las delegaciones pasarían a la región autónoma, automáticamente, todas. Pero lo que se mantiene, no con ese nombre, pero se mantienen los seremi. Ahí sí hay una presencia del nivel central, a nivel de lo que son hoy día los seremis. No recuerdo el nombre exacto, pero algo como representante de los presidentes, los ministerios. Y una figura incluso más centralista que los actuales seremi, porque eso creo que es contradictorio con todo el capítulo de gobierno regional, de alguna manera lo desdice. Porque hoy día 2 delegados presidenciales tienen alguna injerencia en la designación de los seremi, se levantan ternas. La nueva propuesta son de designación presidencial exclusiva, o sea, ni siquiera tiene que votar al ministro, menos al delegado presidencial que no va a existir. Entonces no me pregunta nadie, el presidente de la República puede nombrar seremis de todos los ministerios de todas las regiones. Esa podría ser la opción de la presidencia de tener presencia regional, a través de esa figura. Muchas gracias por las respuestas. Ahora abro para que estemos acá presentes, quieran hacer preguntas a los expertos. Felicitar al computador muy clara y habla el pecho de mano. Pareciera que una de las 2 opciones son suficientes. Si se ve tanto lo político como ciudadano también. Pero me pregunta, ¿cuál es la función de, o sea, cuál es el rol que podría tener la institucionalidad? ¿De qué manera ha respondido, ha sabido la institucionalidad captar esta demanda ciudadana? ¿Y de qué manera ha fallado también? En el escenario podría ser lógico que la institucionalidad fuera de manera correcta para que pudiéramos responder con una forma satisfactoria a la problemática contingente. ¿Ambos? A ver, gracias Rodrigo por la pregunta. Bueno, por mi deformación profesional y mi especialización en la teoría política, me voy a permitir filosofar un poco con lo que acabas de plantear. Yo creo que esa es una pregunta también, ¿qué entendemos por institucionalidad? Es una pregunta clave.
porque hoy en día, de hecho justamente estas últimas semanas había estado revisando unos textos que ponen en duda que el concepto de institucionalidad responda solamente a esta realidad físico-jurídica que tenemos frente a nuestros ojos y que responde naturalmente a una suerte de representación del Estado o de la sociedad organizada. También es un acto de instituir o instruir. De hecho, etimológicamente la palabra viene en muchos sentidos, múltiples sentidos. Lo que quiero decir también es una institucionalidad, aunque aquí obviamente voy a tener alguna disputa con esto, la existencia de un movimiento social, la existencia de una manifestación, la existencia de una sociedad en el fondo que no se siente representada. También son instituciones, desde mi punto de vista. Y por eso pues, se produce que en alguna medida son una suerte de instituciones en la sombra, porque quieren instituir algo, quieren constituir algo. Ahí está el paso de la institución a la constitución, de darle una vida más duradera a algo que se está manifestando socialmente. Y en ese sentido son instituciones. Entonces, lo que debiéramos encontrar nuevamente es un punto de equilibrio, aquí vuelvo a Rosanvallón nuevamente, que haga puente entre la democracia y su contrademocracia, entendiendo que la contrademocracia en el fondo no es estar en contra de la democracia, sino que es justamente la reacción desde la sociedad civil a lo que la institucionalidad vigente, tradicional, establecida, digamos, le presenta. Y Chile como país está justamente en ese momento. Estamos en ese momento. En un momento muy disruptivo donde nos estamos cuestionando las institucionalidades, entendidas en su sentido amplio y en su sentido estricto. Y ese momento, naturalmente, me acuerdo del historiador Alfredo Jocelyn Hall, decía, produce ruido subterráneo. Es como el anticipo de un terremoto. Y ahí es donde yo apelo a lo siguiente. Y eso es producto de mi intento de caminar hacia la moderación y la prudencia. Creo yo que el error ha sido empujar cambios con ruptura. Yo pienso que la única manera de poder adaptarnos, comunicarnos y generar un futurible institucional o una buena traducción de las institucionalidades que terminan siempre siendo propias de una sociedad organizada, pero que sean reflejos de esa sociedad que va quedando atrás alguna, creo que tienen que ser cambios sin ruptura. Esto es por lo demás el título de un libro de O'Tone y Walker que apunta al cambio sin ruptura, que para mí es fundamental. Porque si no, aquí va a salir un lado conservador mío, vamos a caer en lo que Edmund Burke nos dijo hace mucho tiempo. Vamos a cambiar las cosas sin tener conciencia de aquello que tiene que permanecer. O vamos a hacer permanecer las cosas sin tener conciencia de aquello que tiene que cambiar. A ver, yo creo que la institucionalidad tiene un rol clave que cumplir en cualquiera de los dos escenarios. Si gana el rechazo, bueno, la institucionalidad tiene que hacerse cargo de cuál es el cauce que se le va a dar a esta voluntad que se manifestó en el plebiscito de entrada. La institucionalidad, fundamentalmente el Congreso Nacional actual, los partidos políticos. Los partidos políticos que en la convención tuvieron un rol muy menor. Entonces ahí va a haber una cosa interesante de observar. Las democracias sólidas tienen partidos sólidos. En Chile en este momento no hay partidos sólidos. Eso quedó demostrado en la convención. Las listas de independientes, a mi juicio, en mi opinión personal, yo creo que fueron un contrasentido. Los independientes van en alianza con algún grupo, algún partido, pero si se constituye una lista de, como fueron que se los independientes y los neutrales, la lista del pueblo, fueron una suerte de partido y operaron, por lo menos los no neutrales, la lista del pueblo se desarmó al poco andar, pero
pero operaron inicialmente como partidos, no llamaban bancadas, pero operaron como bancadas parlamentarias. Entonces, tuvieron un rol como de partidos políticos sin serlo, sin estar suficientemente regulados. Creo que eso explica en parte algunas dificultades que tuvo la convención para poder operar y de alguna manera los resultados a los que se llegó. Entonces creo que hay una institucionalidad, entonces el Congreso, los partidos que van a tener que jugar, los partidos en el diálogo y el Congreso en la aprobación de todas las normas que van a venir, ganen la prueba, ganen el rechazo, en una fuerte actividad legislativa o constituyente por parte del Congreso. Y sin duda también hay el Ejecutivo como colegislador o constituyente. También se va a tener que liderar un proceso a través, qué sé yo, de las urgencias, de las indicaciones, marcándole pautas, marcando ritmo al Congreso para que vaya aprobando lo que haya que aprobar. ¿Una pregunta más? Au, Y ahí, hasta tú. Una pregunta gigante, o sea, de respuesta gigante, pero voy a tratar de decir algo más, bueno, que no caiga en el eslogan, pero sí que responda a tu pregunta. Desde la segunda vuelta que tengo la impresión de que naturalmente Chile accedió a una polarización explícita. Y en ese sentido recuerdo muchos politólogos decir que independiente del resultado, ese día siguiente iba a ser igual porque justamente hay un trasfondo de polarización. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, hay un trasfondo de polarización. Ahora, ¿cuál es el problema desde la politología? Es algo que Juan Pablo estaba señalando, que es la debilidad de los partidos políticos. O sea, el hecho de que los partidos políticos sean débiles es justamente una explicación muy clara de por qué ha ganado terreno la polarización política. Hay otras teorías que dicen que hay situaciones de polarización habiendo naturalmente una mayor cantidad de partidos políticos. Efectivamente, en Chile estamos justamente en el peor de los escenarios, que es una buena cantidad de partidos políticos y débiles partidos políticos. Cuando tú tienes una gran cantidad de partidos políticos y a la vez son débiles partidos políticos, la posibilidad de la polarización es gigante. Yo creo que uno de los grandes errores del último tiempo es justamente no haber confiado en la presentación en listas cerradas, por ejemplo, donde se produzca un fortalecimiento de los partidos políticos y además una idoneidad de las personas que se presentan a los cargos. En varios países, la lista cerrada prioriza en el 1, en el 2 o en el 3 de la lista a las personas que en el fondo más conocimiento y proyección tienen sobre un tema determinado. Y eso ayuda a la gobernabilidad. Nosotros lamentablemente tenemos un concepto de democracia que yo no comparto porque no va de la mano con los conceptos de gobernabilidad, de estabilidad, de mantención de las instituciones. Suena como muy statu quo, muy conservador, pero no lo es. Porque la política, miremoslo a la inversa. La política, ¿cómo va a estar llamada al extremismo?
La política, ¿cómo va a estar llamada a la polarización? La política, ¿cómo va a estar llamada a la violencia? La política, ¿cómo va a estar llamada a el maximalismo? ¿Por qué la política va a estar llamada a la antipolítica? ¿Por qué el terreno de la política es el no acuerdo? O sea, si eso ustedes quieren que sea la política, bueno, vamos a retroceder a tiempo que no está muy lejano, donde este país se enfrentó a no resolver la disyuntiva, sino a imponer la fuerza sobre la razón. A veces las personas no tenemos la razón, pero podemos ser razonables. Y esa razonabilidad es la que obviamente nos reúne alrededor de una norma común. Si tú me preguntas cómo se combate la polarización, volviendo a una buena entendida idea de oposición leal. Una cosa es ser oposición leal y otra cosa es estar polarizado o tendiente a la confrontación violenta. Uno de los grandes problemas del extremismo es psicológico. Es que siempre está reafirmando lo que piensa sin darse cuenta que puede estar equivocado. Y otro gran problema del extremismo es que cree que la política es una cuestión de dogma o de fe. La política no es un credo. Yo no te voy a preguntar si tú eres el mejor socialista del mundo o el mejor liberal del mundo. Porque si yo antepongo esa doctrina perfeccionista sobre la pregunta, te voy a llevar sí o sí a que tú nunca te cuestiones ni te autocritiques ser liberal o ser conservador o ser socialista. Siempre vas a tratar de ser el mejor socialista, el mejor conservador, el mejor liberal. Y vas a ir con eso profundizando en nosotros, ellos. Y ese es el paso, pero ideal para caer en la polarización. El creer en la superioridad moral o en una verdad que no se dialoga ni se negocia. Bueno, varias veces nos tocó escuchar esto de avanzar sin partidos. Fue algo que estaba en el trasfondo de todo el proceso, el avanzar sin partidos. Yo creo que hay que recoger una parte de ese guante. Efectivamente, los partidos estaban llegando tarde a los cambios sociales, sin duda. Había una idea también de un partido que tributaba o que funcionaba a la institucionalidad establecida, que era más proclive a la sintonía con el Estado, con las organizaciones políticas tradicionales, y que naturalmente, podemos decirlo a grosso modo, estaba dando la espalda a la sociedad y a los cambios que se venían dando. Yo creo que los partidos primero tienen que sintonizar de verdad con eso, más allá de una cuestión electoral. Los partidos, y eso ha ocurrido en Chile, muchos de ellos tenían un nivel de penetración social muy alto, que se ha ido perdiendo, y que eran muy representativos de muchos sectores, y eso se ha ido perdiendo.
Nadie pide que un partido sea espejo de sociedad porque eso es imposible. Un partido no va a ser el espejo de todos nosotros, pero sí hay partidos que están intentando jugar al catch all, al atrápalo todo, y eso es, hay que tener cuidado con eso también. Y en ese sentido, lo que yo estoy viendo, vuelvo a la idea anterior de los centrípetos, esto de los acuerdos que pueden suscitarse en los partidos políticos que están en los sectores más cercanos al centro. Y en ese respecto, a propósito del rol que le pueda caber a un partido como la Democracia Cristiana, yo, bueno, tristemente veo que es un partido dividido, que es un partido que pudo haber tenido una oportunidad de equilibrio que no la está sosteniendo, pero que ojalá tomara esa bandera equilibradora. Lo mismo se le pide naturalmente al Partido por la Democracia, al sector más renovado del socialismo, al sector más liberal de Renovación Nacional, a Evópoli. Ahora, con respecto a los movimientos, yo creo que estamos en un nuevo escenario, porque los movimientos también aparecieron por el lado del rechazo. Y estos movimientos también les es difícil traducir su planteamiento en algo que sea cercano al partidismo. Hace unos días escuchaba a Christian Walken decir que el gran límite de Amarillos era saber cuánto de lo que ellos planteaban se iba a traducir a un apoyo parlamentario. O sea, cuánto de lo que se estaba diciendo iba a tener un correlato partidista. Bueno, uno puede intuir naturalmente que hay personas que están ahí apoyando a estos sectores. Walker, Rincón, Joanet, efectivamente se identifican con estos sectores. Pero es interesante cómo los partidos políticos se han escondido. Si uno ve la campaña de la prueba y el rechazo, literalmente Chile Vamos, fuera de la declaración del 8 de julio, del viernes 8 de julio de este año, ha estado prácticamente replegado. ¿Para qué decir todo el mundo de los republicanos? Lo mismo al otro lado, los partidos se han replegado, se han escondido, y con eso se han acusado. En el fondo han dicho abiertamente, la sociedad nos critica, la sociedad desconfía de nosotros, la sociedad no va a llegar y a apostar por nosotros. Y hay un debilitamiento, naturalmente, de su grado de representatividad o protagonismo. Yo creo que Juan Pablo ya lo dijo, digamos. Ese debilitamiento de los partidos no es bueno para la democracia. Si ustedes me preguntan a mí, una democracia fuerte es una democracia con partidos políticos fuertes y no tantos partidos políticos. No tantos. Nosotros como que no convivimos bien con el bibloquismo o con los pocos partidos, pero resulta que la fragmentación trae consigo una inestabilidad tremenda. En ese sentido es que yo prefiero adoptar una idea donde los partidos políticos sí tengan cierto protagonismo. Ahora, con respecto a la pregunta, los van a tener, insisto, en la medida en que refloten los acuerdos, creo yo, con alrededor del centro político. Gracias. Mira, un comentario en tema de los partidos, yo creo que se conecta también con la pregunta.
historia rápida. ¿No? La Constitución del 25 tenía partidos políticos con personalidad jurídica de derecho público. Se consideraba que eran esenciales para el funcionamiento de la democracia. La Constitución del 80 eso lo quita y los partidos se regulan, pero a la vez se limitan. La personalidad jurídica es de derecho privado. Yo que soy más viejo recuerdo a Pinochet en la tele que decía los partidos van a ser el 0,5%. El 0,5% porque para constituirlos necesitan el 0,5% de la votación para constituirse en cada región. De ahí salió la frase del 0,5%. Y claro, en el diseño tenían menos importancia. Y en la transición se les quitó aún mayor importancia. Y pasaron de ese 0,5 a un 0,25%, un proceso de negociación política en el Senado. La época en que estaba naciendo Evópoli, que había algunos sectores de Renovación Nacional un poco más liberales. Entonces, se negocia a propósito del voto voluntario, la inscripción automática. Entonces, dentro de todo ese paquete se negoció, bueno, apoyaron este voto voluntario, pero con mayor facilidad para constituir partidos. Entonces se fueron debilitando. Esta propuesta los debilita aún más, ¿no? Se sigue la misma tendencia, ¿no? Los partidos ni siquiera están mencionados. Se habla de organizaciones políticas, que pueden ser partidos, pueden ser otros, ¿no? Entonces ahí yo coincido con Enrique que son necesarios partidos fuertes y hay una tendencia en ese sentido peligrosa, ¿no? Y digo, no solamente la propuesta, digamos, es un barrio histórico rápido como cada vez han ido perdiendo relevancia, ¿no? Ahora, tú preguntabas cuál va a ser el espacio de negociación. Bueno, ahí yo creo que se abre una oportunidad para que los partidos demuestren que pueden cumplir este rol, que pueden articularse, ¿no? Sin duda yo creo que va a venir un redibujamiento de lo que son los partidos. Hasta ahora estamos pegados todavía con el clivaje del plebiscito del 88, quien votó que sí, quien votó que no, y esas son las coaliciones básicamente, ¿no? En estos últimos días, 2 meses, digamos, creo que eso se ha roto y hemos visto acuerdos que van por otro lado, que a mí por lo menos me da esperanza de cómo se puede redibujar. Ahora, eso tiene que tener algún correlato jurídico. Este reposicionamiento de los partidos tendría que plasmarse de alguna manera. Tener partidos sólidos con mayores requisitos para poder constituirse, con reglas que impidan que los parlamentarios se vayan cambiando, que vayan renunciando. O sea, el derecho comparado a un parlamentario renuncia al partido, pierde el cargo, porque el cargo no es personal, el cargo es del partido, ¿no? Lista cerrada, lo veo interesante. Nunca ha habido en Chile, eso quizás puede ser contracultural, pero es una cuestión que se puede explorar, o un sistema mixto como en Alemania, parte cerrada, parte abierta, y combinando, ¿no? Pero todas esas cuestiones yo creo que tienen que explorarse para poder darle mayor estabilidad, mayor gobernabilidad. Uno de los riesgos que yo veo es la falta de gobernabilidad, con cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Gane el apruebo o gane el rechazo. Y tiene que ver con la debilidad institucional, ¿no? Si gana el rechazo, es la oportunidad para poder revertir eso con un diálogo que se plasme después en reformas jurídicas. Y si gana el apruebo, hay también un riesgo de gobernabilidad con la dispersión que puede haber en el Congreso de Diputados y Diputadas, que creo que hay que poner atención. En cuestiones tan prácticas como, por ejemplo, la fecha en que se eligen coincide con la primera o con la segunda vuelta. Eso no está resuelto. Eso es materia de ley y es crítico en el diseño institucional. Mi pregunta era cuál era mi opinión sobre el Estado social y democrático. Sí, ¿cómo se liman las asperezas? A ver, o sea, eso es un evidente, no. Nadie va a sacar el 100%. Sobre lo primero, yo sinceramente creo que es un punto alto de la propuesta. No soy una persona que mire con malos ojos un Estado social y democrático de derecho. Creo que se avanzaron en muchas cuestiones que Chile estaba en deuda y cosas muy de fondo. Insisto, el punto alto de la propuesta, mi personal punto de vista, son los derechos sociales y esta perspectiva, insisto, social, democrática, política y de derecho, que están conjugadas
en la primera parte de la propuesta. ¿Cuáles son mis problemas con la propuesta? Naturalmente, hay un sistema político débil, hay un pluralismo jurídico difícil de masticar, y al mismo tiempo hay una concepción de plurinacionalidad que es ambigua respecto a hasta qué punto supera los parámetros de una pluriculturalidad y hasta qué punto abre el camino a ciertas autonomías que mañana puedan traducirse en ciertos separatismos o ciertas dificultades territoriales de gobierno. Eso como para decirte en el fondo que si me preguntas lo primero, naturalmente eso es algo que hay que mantener, que hay que rescatar, cualesquiera sea el escenario que tengamos el día posterior al 4 de septiembre. Ahora, ¿cómo limar aspereza? Yo creo que hay un problema que es el problema del maximalismo. En muchos puntos se jugó al máximo. O sea, se corrió demasiado el cerco. Y eso dificulta, naturalmente, la integración de todos aquellos que no estamos de acuerdo en ciertas normas, en ciertas ideas, en ciertos conceptos. Por eso es que se dice, no lo dije yo, lo dijo un expresidente, estamos frente a una constitución partisana. Ahora, el concepto partisano que usa Lago es un concepto anglo. En realidad, en el español, el partisano es el guerrillero de resistencia, digamos. Y por eso en una primera etapa no fue comprendido lo que dijo. Él está usando partisan, la idea de un partidista, de aquel que tiene, naturalmente, en el inglés, una posición, una postura, y desde ahí representa su sector. Yo creo que para limar asperezas, tenemos que todos dejar de ser partisanos. Pero ese todos tenemos que dejar de ser no parece ser lo que estaba en el corazón de muchos constituyentes. Y cuando digo en el corazón de muchos constituyentes, no solamente estoy pensando en los constituyentes de un sector, sino en los constituyentes del otro sector que también calificaron con groserías a la convención, jugaron también a crear un clima de animadversión que naturalmente provocó una división que es el reflejo de lo que estamos discutiendo aquí. Aquí estamos discutiendo qué entendemos por hacer política. Fíjese que los griegos, lo voy a decir súper rápido, tenían una concepción de política como la ética de la ciudad, la ética de la ciudad, la ética. En el centro estaba el etos. Hoy día nosotros tenemos una concepción de la política súper realista y confrontacional, invitándonos en muchos casos al suma cero, a la posibilidad, es como el ajedrez, de yo ganarte o tú ganarme. Y eso creo yo, y con esto termino la idea, la única manera de limar aspereza, gane quien gane, es convencernos que la política no es la resolución de un crimen, si nosotros no tenemos que buscar el desenlace de nada. Hay una canción de Drexler que a mí me fascina, la trama más que el desenlace. ¿Alguna pregunta más? ¿Están?
Gracias. Mira, yo creo que la academia en general tiene un rol muy importante, que la convención de alguna manera desperdició, no tomó en cuenta. O sea, muchos académicos quisieron poner, a algunos se les dio hora para poner 3 minutos mientras hacían otra cosa, no lo tomaron en serio, no se leyeron muchos informes. No digo todos los convencionales, ya, algunos sí, me consta que agradecieron que sea una publicación que les mandamos, pero contado con los dedos, ¿no? Pero en forma institucional no se consideró. Hay un distanciamiento entre la academia y la sociedad, así como estamos hablando de la política y la sociedad. A lo mejor es culpa nuestra, pero hay puentes que tender. Yo creo que ahí hay una oportunidad, ¿no? Cualquiera que sea el escenario, se viene un tremendo desafío de regulación, o sea, hay que modificar la Constitución para darle cauce, hay que modificar las leyes o los vacíos que quedaron en la propuesta para implementar. Bueno, ahí las universidades tenemos que estar. En la Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho tenemos que estar. Entre los decanos de Derecho del país nos hemos reunido, es un tema que está presente, que hemos de conversarlo después del 4 de septiembre para evitar ahí la postura política, pero es un tema que está pendiente. O sea, ¿cómo vamos a apostar al proceso? Quería contestar, quizás tomarme de otra mirada también, que es una mirada más sociológica. Las universidades hace tiempo en Chile han sido un terreno también de contracultura, de manifestar cierta resistencia, o en algunos casos ha sido también la cuna de movimientos conservadores que han querido mantener las cosas tal como están. Pero de alguna u otra manera, la universidad ha sido el reflejo de muchos diálogos que no se dan por la tele o que no se dan en el Parlamento, discusiones que pasan desapercibidas, digamos. Yo creo que nuestro gran compromiso, sobre todo considerando el último tiempo de Chile y los grandes cambios, es que si ustedes hicieran una historia de las universidades en Chile, las universidades antiguamente eran el reflejo de la estratificación social. Las universidades eran el reflejo de un privilegio, de una ventaja, eran la definición del conocimiento como un punto desde donde había una cierta doctrina de autoridad o de poder social, y eso con el tiempo ha ido disminuyendo. El mismo efecto de la gratuidad ha ido también cambiando el rostro de muchas universidades que antes tenían otras identidades, otros proyectos, y eso en el fondo ha provocado un cambio también insisto, en las dos últimas generaciones, a propósito de lo que estábamos hablando al principio. Y eso es lo que ha dificultado lo que hablaba yo de la transferencia generacional. Creo que el compromiso es doble. Uno, la universidad tiene que ser el reflejo de un apostolado democrático, creo yo. Y esto no tiene que ver con partidismo, ni tomar una inclinación por sobre otra. No, un apostolado democrático. O sea, aquí voy a decir algo que yo siempre dije cuando hacía clase, me acuerdo, Carlos que está acá, Rodrigo y otros que alguna vez han tenido clases conmigo, me deben haber escuchado. No importa ser de izquierda, de centro o de derecha. No importa. Lo que importa es ser demócratas. Porque si yo soy demócrata, a cualquier otro que va a ser circunstancialmente mi adversario, le puedo asegurar que no lo voy a borrar físicamente, que no lo voy a perseguir, que no lo voy a torturar, una serie de situaciones que se pueden dar en cualquier color, por lo demás. Esto no es privativo de nadie. Los regímenes dictatoriales son de todos los colores y vienen en todos los formatos. Y el ejemplo lo tenemos a la vuelta. O sea, nosotros, Venezuela, Cuba, el Paraguay de Stroessner, tenemos miles y miles de ejemplos. Entonces, es importante que las universidades sean el faro con respecto a iluminar un camino democrático, pero de verdad democrático, porque no es mejor democracia cuando gobierna el que yo quiero. Claro, porque tú le dices a alguien de izquierda, no, está gobernando Piñera, oye, este país ya no es tan democrático.
O alguien de derecha ahora gobernando, no, el país no es tan democrático. Pero por favor, si la democracia es eso, una convivencia en la diferencia. O sea, si no lo sabemos, si no lo entendemos, es que vamos a caer en convertir a la democracia en la antesala de la polarización, en la antesala de la superioridad moral, en la antesala de una verdad sobre otra, en la antesala de un dogma. Las universidades, por lo tanto, están llamadas a abrir la cabeza y a abrirla con el respeto debido a este apostolado democrático. En algún sentido, la universidad tiene que ser una multiversidad. Pero también tiene que prometer algo que es universal. ¿Y qué es lo universal? El respeto entre nosotros, la igual dignidad entre nosotros, la igual consideración de intereses y la valorización del pluralismo. A mí me tocó tener una juventud en dictadura. Y la pluralidad es fundamental. Es fundamental. Cuando uno la tiene, la valora muchísimo. Ahora el tiempo, la última pregunta. Algunas cuestiones de punto de partida que discrepo contigo en que el poder constituyente vuelva al Senado. Yo creo que el constituyente derivado vuelve al Congreso, no al Senado, sino que el Congreso, considerando también la Cámara de Diputados, cuestión que nunca ha perdido. De hecho, durante el funcionamiento de la Convención se aprobaron reformas constitucionales. Ahora, distinto es el poder constituyente originario, y creo que, bueno, esto es un tema muy debatible, creo que eso radica en la ciudadanía, no radicaba en la Convención, porque la Convención hizo una propuesta. Si hubiese radicado en la Convención, esto sería constitución vigente, ¿no? Un órgano redactor con ciertas facultades que hace una propuesta y la ciudadanía tendremos que ver si la aceptamos o no aceptamos. Ahí está la decisión. Yo creo que eso es clave para lo que venga. Si el Congreso toma conciencia de que el constituyente sigue radicando en la ciudadanía, tendrá que buscar mecanismos para hacer una propuesta, ¿no? Una buena propuesta a ojos de la ciudadanía que la acepte. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, se abre un abanico. El Senado siempre ha sido el órgano de reflexión, el órgano de acuerdo. Con una opinión personal, política, yo creo que es un contrasentido que se opte por la desaparición del Senado cuando el acuerdo que permitió tener una nueva constitución nace en el Senado. Ahí nació el acuerdo, ¿no? Entonces, que el Senado recupere ese rol de articulador de acuerdo, que de alguna manera lo han manifestado quizás en el último tiempo más que la Cámara de Diputados y que corresponde con el diseño institucional. Entonces, acuerdos articulados en el Senado, pero aprobados por el Congreso como órgano, tanto la Cámara como el Senado,
que abran un mecanismo para hacer una propuesta que finalmente la ciudadanía acepte. ¿Cuál es el mecanismo ideal? Hay muchos, me aventuro con uno, no estoy muy convencido, pero quizás de las tantas propuestas que andan dando vuelta, una comisión de expertos inicial que haga una propuesta y una convención con un plazo más acotado, a lo mejor 6 meses, 8 meses, para poder revisar esa propuesta, aprovechando que hay muchos avances. 6 meses, 8 meses, muy poco para reconocer, pero no parte de cero, hay avances. Está esta propuesta, está el proyecto que quedó presentado al final del gobierno de Chile. Hay elementos que pueden considerarse como punto de partida. En ese sentido, la convención podría ser más rápida. Convención elegida con algunos mecanismos que eviten tanta dispersión, o sea, sin lista de independientes, a lo mejor con lista cerrada, con reglas de paridad como las que se aprobaron para la convención, no como las que están en el texto propuesto, que no es paridad, porque que garantiza constitucionalmente mayoría de mujeres. Ese es otro tema. Y representación de pueblos originarios, no con cifras, eran 17, ¿por qué 17? Porque era un número mágico, sin cifras así nomás, sino que con proporción clara, sea la población indígena, sea los votantes. Escaños reservados sí, pero que no distorsionen la voluntad popular. Yo no sé si tú dices que la distorsionaron o no, porque no sabemos a qué proporción respondían. Quizás es irónico sin número mágico. A lo mejor 20 no necesarios, a lo mejor 10, no sé, pero fijar una regla proporcional, tantas personas votaron, corresponden tantos escaños. La pregunta también iba para el profe Enrique. La verdad es que voy a hacer como un eco, porque lo que está planteando Juan Pablo, yo lo comparto en su totalidad. Tiene que haber una suerte de comisión de expertos que en el fondo aglutine todos los proyectos que han venido llegando, que ya los mencionaba Juan Pablo, y volver a la figura de la convención de una manera más ordenada, en el fondo, posterior a ello. Rescato mucho lo de las listas porque esto tenía mucho que ver con lo que estábamos hablando de dejar atrás el independentismo. No porque esto sea malo en sí, sino que justamente pierde ciertas disciplinas o ciertos sentidos de acuerdo que naturalmente son súper relevantes a la hora de encontrarnos en procesos como en el que podemos vernos enfrentados si es que ganase la opción rechazo. En ese sentido. Lo otro del Senado es una cuestión histórica. La izquierda tradicional siempre ha mirado al Senado como el reflejo de la élite, del privilegio, y etcétera, etcétera. Siempre apostó por el unicameralismo. Y yo creo que es el momento, en todo caso, el Congreso en sí vuelve a tener, tal cual decía Juan Pablo, digamos, este poder constituyente derivado, digamos, que en el fondo nos va a llevar al terreno que estamos esperando, si es que ocurriese, insisto, la opción de que ganase el rechazo, que naturalmente un terreno de acuerdos, un terreno de consolidación de una nueva y buena constitución. A los dos expertos por su tiempo, por la amabilidad de contestar las preguntas, por el análisis que ha sido bastante profundo y además ha sido un gran aporte para nuestros estudiantes y para todos los que estamos hoy presentes. Así que con esto cierro y Rodrigo. Les vamos a entregar un presente. Expositores. Humilde. Muchas gracias, interesantísima presentación que nos entregaron hoy los profesores. Sí, un aplauso doble, por favor. Estuvo muy interesante. Les agradecemos también la asistencia a todos ustedes. Lo mejor es que tenemos una cosita afuera. Sí, hay una cosita para ustedes. Sí, para que podamos también seguir compartiendo con los profesores.
Los invito a un café. Vamos a sacar una foto. Muchas gracias.